Hola, en este video aplicaremos todo lo aprendido de Java para hacer un ejercicio que implica escribir código. Nos pide analizar la clase y el main dado y en base a este escribir todo el código que falta, reutilizando el máximo de este. Siempre y cuando estamos hablando de la reutilización, estamos hablando de uso de las interfaces y las clases abstractas, pues permiten reutilizar los atributos y métodos a través de mecanismos de herencia. Claramente, las clases no abstractas también pueden implementar el mecanismo. Empezaremos analizando el código actual. En el main podemos ver 4 distintas instancias. Veremos una instancia de suma, de resta, de multiplicación y división en las líneas 3, en la línea 5, en la línea 7 y 9. En la línea 3 creamos una instancia op de tipo operación binaria, es decir, también debe existir este tipo de objeto. Así que desde ya sabemos que necesitaremos 5 clases distintas: suma, resta, multiplicación, división y operación binaria. Además de código dado podemos trazar las relaciones de herencia. En la línea 3 usamos constructor de suma para instanciar op de operación binaria. Este se puede hacer si y solo si suma es una clase hija de la operación binaria. Desde aquí podemos deducir que operación binaria es una interfaz o una clase abstracta. En la línea 5 usamos el constructor de resta para instanciar. De ahí o clase resta es una clase hija de operación binaria directamente, extiende esa clase, o puede ser hija de la clase suma, pues la suma extiende a la clase operación binaria, así que son compatibles. Esto último, es decir, que la resta sea una extensión de la clase suma, hace muchísimo más sentido, nos permitirá reutilizar el código. Recuerden que la resta es una suma, pero con el segundo operando multiplicado por -1. En la línea 7 pasa algo muy parecido. Aquí no tiene sentido que una multiplicación sea hija de la resta o de la suma, así que debe extender la clase de operación binaria. En la línea 9, sin embargo, división puede extender la multiplicación o ser directamente una hija de operación binaria. Claramente, extender la clase multiplicación hace muchísimo más sentido, pues en realidad la división es una multiplicación por el segundo operando, pero inverso. Entonces, resumiendo, tenemos clase operación binaria puede ser una interfaz o una clase abstracta, clase suma extiende la operación binaria, clase resta extiende la suma, clase multiplicación extiende la operación binaria y clase división extiende la multiplicación. Ahora podemos ponernos a programar. Entonces vamos a empezar. Primero, la clase operación binaria. Como bien dijimos, puede ser una clase abstracta o una interfaz. Si va a ser una interfaz, no puede contener atributos. Si va a ser una clase abstracta, sí puede contener atributos. Entonces, si ustedes deciden hacer esta clase como una interfaz, va a tener solamente los métodos. ¿Qué método podría tener toda clase que hereda de esta clase? Bueno, tendría una cierta operación, ¿cierto? Este método sería el único método de la clase interfaz. Sin embargo, si ustedes deciden que esta clase tiene que ser clase abstracta, puede tener 2 atributos. ¿Cuáles son los atributos? Bueno, debido a que todas las operaciones de suma, resta, multiplicación y división son operaciones binarias, va a tener sí o sí 2 operandos. Entonces aquí la decisión va a ser suya, pero yo voy a decir que la clase va a ser una interfaz y voy a decir que tiene cierto método público de tipo double para lograr bien la división y que por ahora no va a recibir parámetros y el método lo voy a llamar opera, de operación. Y aquí tenemos lista nuestra primera clase. La segunda clase suma extiende la clase de operación binaria, pero debido a que yo decidí que la clase operación binaria va a ser una clase interfaz, vamos a utilizar la palabra clave implements. Esta clase debe ahora tener algún tipo de atributo. Como para suma necesitamos 2 operandos, vamos a crear 2 operandos de tipo double y los voy a llamar op1 y op2. Como yo no quiero que estos operandos sean accesibles por otras clases, voy a agregarles un modificador de acceso private. Ahora estos operandos son accesibles solamente por la misma clase. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un constructor que debe sí o sí tener el nombre de la clase. Entonces debe ser un constructor public suma que va a recibir 2 parámetros de operador 1 y operador 2 y a nuestros atributos les va a dar los valores de estos parámetros. Lo siguiente que tenemos que hacer es redefinir la operación heredada desde la interfaz, es decir, public double opera. En nuestro caso, el public double opera lo que va a hacer es, no va a recibir parámetros como bien lo definimos en la interfaz, pero sí va a retornar algo. ¿Qué va a retornar? Va a retornar la suma de operando 1 y operando 2.
Y aquí tenemos ya lista nuestra clase suma. La siguiente clase que tenemos que implementar es la clase resta. Al final decidimos que la clase resta extiende la clase suma, así que vamos a utilizar la palabra extends para indicarlo. Como la clase resta extiende a la clase suma, no es necesario definir nuevos atributos de operando 1 y operando 2 porque van a ser heredados. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es definir su constructor. Si bien podemos definir un nuevo constructor, sería mucho más fácil reutilizar nuestro código y utilizar el constructor de la clase padre. Recordaremos que podemos acceder al constructor de la clase padre utilizando la palabra super. Ahora, ¿cómo podemos acceder a este? Bueno, podemos acceder a este pasándole el operando 1 tal cual, pero el operando 2 multiplicado por menos 1. En esta clase ya no vamos a necesitar definir el método opera, pues este método fue definido en la clase suma, la clase padre de la clase resta. Así que una vez instanciada la clase resta, la operación opera de esta va a pertenecer a la clase suma. Por ello, de hecho, utilizamos la instancia con el negativo de segundo operando. Ahora, para la clase multiplicación, nosotros dijimos que esta clase implementa la clase operación binaria, así que vamos a agregarle esta palabra clave, implements. De manera muy parecida a la clase suma, va a necesitar tener los atributos definidos. Lo siguiente que vamos a necesitar es tener nuestro constructor. El constructor va a ser exactamente igual que en la clase suma, solamente su nombre tiene que ser el nombre de la clase actual, es decir, multiplicación. Lo último que nos falta hacer es definir la operación heredada de opera en nuestra clase multiplicación. ¿Cómo va a ser? Bueno, muy parecida a la operación opera de la clase suma, simplemente con el otro operador. El operador sería multiplicación. Ahora se ve bastante bien que existe cierto patrón al reutilizar el código. Para la clase de división, solamente vamos a necesitar de un constructor llamado división, que va a llamar al constructor de la clase padre multiplicación, así que le tendremos que pasar el inverso de segundo operador. Pero antes de eso tenemos que extender nuestra clase multiplicación a la clase división utilizando la palabra clave extends. Y ahora sí podemos proceder a crear nuestro constructor. Utilizando la palabra clave super vamos a llamar al constructor de la clase padre multiplicación, pasándole el operador 1 y 1 partido operador 2, es decir, el operador 2 inverso. Y ahí ya tenemos todo nuestro código hecho. Aquí no vamos a necesitar redefinir la operación opera, pues está definido arriba en la clase padre. Entonces, esa es la manera de implementar lo que nos pedían utilizando la interfaz. Ustedes pueden intentar implementarlo utilizando una clase abstracta, que claramente cambiaría, que tendrá ciertos atributos, en vez de solamente métodos. Esto se lo voy a dejar como tarea. En PPT les dejo la misma solución que hicimos ahora. Y eso sería todo para este ejercicio. Nos vemos en la siguiente ayuntía.